Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y quiero darles a cada uno de ustedes la mejor de las bienvenidas a un programa más de Conversando con el Pastor. El día de hoy tenemos un tema de gran bendición, así que por eso queremos hacerle la invitación a que usted nos ayude compartiendo esta transmisión o este video con todas las personas que usted pueda. Se lo vamos a agradecer con todo nuestro corazón. Les recuerdo que aparte de nuestra página aquí en Facebook, también estamos en YouTube como la Iglesia del Señor Pinotepa, para que ahí pueda también ir y ver todo el contenido que compartimos en nuestro canal. Insisto, sean todos bienvenidos a los que ya están ahí conectándose. Es un gusto que estén cada jueves aquí con nosotros. Y para hablar del tema de hoy me acompaña el hermano Juan Carlos. Hermano, bienvenido. Pastor, buenas noches y buenas noches a los que nos están mirando a través de esta red social. Espero que le dé me gusta para que pueda ser referenciado este video y muchas más personas puedan conocer acerca de este tema. Amén. Ese es nuestro deseo. Y bueno, el tema del día de hoy es la imitación, de el príncipe de las tinieblas. Queremos hablar sobre cómo el enemigo siempre va atrás de Jesús, imitando toda la obra que Jesús hace. Como siempre, ha querido ser como Dios y cómo conoce la obra de Dios y cómo busca también imitarla. Y me llamaba la atención hace un tiempo atrás que leía este título que se le da como el príncipe de las tinieblas, y recordaba que a Jesús se le llama el príncipe de paz. Y entonces de ahí me di a la tarea a buscar, todas aquellas cosas que Satanás como príncipe de la tiniebla hace, que son contrarias a la obra que hace Jesús como príncipe de paz. Y encontré una grandísima cantidad, de cosas, ya que pues Satanás no es creador de nada, sino que es, un imitador. Hasta la Biblia dice que se disfraza como un ángel de luz. Es un imitador de todo. Entonces todo lo que hace es imitado, es torcido, pero de parte de el reino de la luz. Entonces, insisto, veía esta diferencia. Pero bueno, pues elegimos ahí unos puntos que son de los que queremos conversar. Pero lo primero, que queremos dejar claro es esto, que la Biblia nos enseña que Satanás desde el principio es un engañador. Desde el principio de ser Satanás es un engañador. Y su engaño no comienza con el ser humano, sino que comienza con los ángeles. Dice la Biblia que arrastra del cielo a través de engaños. No a la fuerza, obviamente ellos tomaron su decisión, pero así lo dice la Biblia, que arrastra, porque pone, una imagen como que el diablo con su cola los envolvió a todos, y queremos pensar que cola se refiere, a la mentira. Dice que los envolvió a todos y los engañó y los hizo caer, del cielo. Entonces todo, insisto, lo que él hace es siempre un engaño, una imitación de lo que es verdadero y honesto. Por eso es que hay mucha gente que no conoce a Dios y se le hace difícil poder identificar, a veces más cuando esas cosas o esos puntos no vienen mencionados así en la Biblia. Dicen, ¿será o no será si lo hago o no lo puedo hacer? Pero insisto, esto es lo importante y lo primero que queremos mencionar, cómo el enemigo es engañador desde el principio. Sí, algo de lo que es su trabajo es precisamente, como lo dijo Jesús, padre de todo engaño. Entonces, a través de la mentira, él propaga toda su ideología. Recordemos que Jesús una vez al apóstol Pedro, pues le dijo Satanás, pero no le dijo porque estuviera poseído por él, sino porque sus pensamientos eran acorde a lo que Satanás pretendía. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces pretendemos nosotros ir en un camino recto, pero resulta que lo que nosotros estamos diciendo o añadiendo a nuestra vida no viene de parte de Dios, sino viene de parte de Él, porque hasta eso es su trabajo, es ser sutil
como dice un predicador, Satanás no se te va a presentar así de manera horrorosa, sino te va a presentar una imagen provocadora, una imagen seductora, sutil, para engañarnos. Amén. Eso es lo que vemos, ¿verdad? De que Satanás siempre ha querido ser como Dios. Satanás siempre ha querido ser como Dios para dañar la humanidad. Y eso es importante. Yo espero que todo el que nos escucha lo pueda tener claro. Hasta les pido, por favor, que lo puedan ahí, ¿verdad? Comentar, escribir en los comentarios. Satanás no ama a la humanidad. Satanás no ama ni a los ángeles, de ningún tipo de creación. Entonces, Satanás llenó tanto de odio su corazón, que él odia todo y todo quiere que se pierda. Dios está esforzándose porque todo pueda, ¿verdad?, ser salvado, ser rescatado. Que ahorita vamos a mencionar ese punto dentro de los puntos que queremos mencionar de diferencia. Entonces, pero el diablo quiere ser como Dios para poder tener, ¿verdad?, ¿cómo llamarlo?, una influencia mayor sobre la humanidad, y de esa manera poder venir y llevar a la humanidad a perdición. Satanás no ama a la humanidad, no ama a las personas, sino que las odia, y el propósito y el final de él no es ayudar a la humanidad, como lo decíamos el domingo. O sea, de verdad hay gente que piensa que haciendo pactos con el diablo, entonces el pacto ahora es decir, pues somos cuates, somos amigos y a ti no te hago nada. Es más, hasta te voy a dar poder para que hagas riquezas y para que hagas un montón de cosas y para que seas feliz y te vaya bien en la vida. Y no es así, ¿verdad? Insisto, Satanás odia a la humanidad. Sí, eso es verdad. En estos últimos tiempos, pues la manifestación de este personaje debe de ser más evidente. Pero también yo creo que la iglesia está llamada también a poder identificar muy bien este tipo de cuestiones. Una de las cosas que como iglesia, cada uno, olvidándonos ahorita de las denominaciones, es propagar el nombre de Dios y toda su doctrina, porque eso, haciendo eso, pues obviamente no estoy diciendo que va a ser de manera fácil ni sencilla, pero es una de las tareas que tenemos como iglesia, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, de estar, como dijera, haciendo apocalipsis, perdón por ser tan doctrinal, pero quitando el velo de las insinuaciones de Satanás. A nosotros nos ha dado la palabra y el Espíritu Santo y podemos identificar lo que hay detrás. Entonces, quitar el velo y darlo a conocer de manera pública, porque esto también le enfurece. Cuando hay una iglesia cuando hay una iglesia que identifica lo que hay detrás, eso viene de parte de Dios, pero también hay que estar preparados, porque cuando se hace uno eso, expone lo que está detrás, viene también una contraparte. Así es. Algo que podía haber, ¿no?, que ahorita lo mencionaba, es esta parte sobre tener la palabra de Dios para identificar cualquier tipo de obra del enemigo. No importa qué tan sutil, qué tanta astucia, qué tanta maldad, qué tanta luz disfrazada pueda tener una obra del diablo, la palabra de Dios siempre la revela. Siempre, siempre, siempre. Hay conversaciones en la Biblia que yo veo que Satanás tuvo. La primera, que es corta, que tuvo con Adán y Eva y cómo los hizo caer. La conversación que tiene con Jesús en el desierto, ¿verdad? Pero creo que la conversación más larga que vemos de Satanás en la Biblia está en Job, porque está desde el capítulo 1 hasta el capítulo, son 2 capítulos donde él está en una conversación con Dios acerca de un permiso que él va a pedir. Y cuando nosotros vemos la conversación que tuvo con Adán y Eva, pues estos, ¿verdad?, recordaron lo que Dios había dicho, pero no por en ellos, sino por boca de Satanás, ¿verdad? Satanás fue el que les dijo, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Con que Dios les ha dicho, no pueden hacer esto. Y ahí es donde entra un problema. Cuando de repente ahorita, pues con el tiempo que estamos viviendo, aparece una persona
que dice, yo iba a la iglesia, yo conozco la palabra de Dios, yo antes era un predicador. Y los pastores los engañan, la iglesia los engaña, la Biblia no está correctamente interpretada y usan un montón de palabras con astucia, etcétera, etcétera, para comenzar a decir, al final siempre el mensaje es, tú puedes hacer las cosas a tu manera, no la manera de Dios. Al final el mensaje siempre es, no necesitas obedecer a Dios, no necesitas hacer caso ni estar escuchando las palabras de un pastor o de un guía espiritual. No necesitas estar leyendo la Biblia, ni mucho menos congregarte en una iglesia. Todas, y sacan hasta algunos argumentos que vuelvo a repetir, el que no tiene una relación con Dios y el que no tiene Biblia, le dice amén a esas cosas. Entonces ahí es cuando vemos nosotros, ¿verdad?, al príncipe de las tinieblas ejercer o comenzar a ejercer un tipo de gobierno en el corazón y en la voluntad de esa persona, que es de lo que tenemos que cuidarnos. Y bueno, quisiera, ¿verdad?, que empezáramos a hablar sobre estos puntos, ¿verdad?, en esta imagen que pueden todos ver, cómo hay una Jesús en uno de sus muchos oficios, ¿verdad?, se le menciona que él es un príncipe de paz. Entonces, el príncipe es el que va a gobernar después del rey, ¿verdad? Y hay príncipes que gobernaron con mano dura, hay príncipes que gobernaron con ayuda, alimentación, que no le faltara nada al pueblo, pero dice la Biblia que Jesús va a gobernar con paz, ¿verdad? Por eso se le llama el príncipe de paz. Y de repente, insisto, adelante en la Biblia se menciona a Satanás con este oficio, que él también va a ejercer un tipo de principado, pero que este tipo, ¿verdad?, de principado es en tinieblas, es en oscuridad. Entonces quisiera que leyéramos lo que dice Mateo capítulo 7, verso 3 y 14, para que podamos ver ahí esta imitación de parte del enemigo, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí hablando nuestro mismo Señor Jesús está mostrando estos dos caminos, ¿verdad? Él mismo dice que Él es el camino que lleva al Padre, un camino de salvación, como Jesús en su oficio de Salvador nos abre, nos provee de un camino. Pero dice la Biblia que Satanás viene y pone un camino, ¿verdad?, como decía hace un momento, pues un poco más antojable, un poco más suculento, un poco más tentador. ¿Por qué? Porque el camino de Satanás elimina la dificultad del camino estrecho. Entonces el camino, ¿verdad?, estrecho, pues significa que te va a costar pasar por ahí, que no va a ser fácil. Entonces imagínese que el camino es estrecho y solo cabe su cuerpo. Entonces cualquier carga extra que quiera llevar no entra por ahí. Cualquier mochila, cualquier cosa que quieras portar, primero te tienes que despojar de ella para entrar por ese camino, por el camino que ofrece el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesús. Pero Satanás te dice, aquí tráete 2 camiones de fletes, tráete lo que tú quieras, y este camino es ancho, y aquí no necesitas esforzarte, solo necesitas caminar este camino. Entonces vemos ahí esa diferencia, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesús nos provee un camino de salvación, y la imitación, ¿verdad?, de las tinieblas es proveer un camino de perdición. Sí, yo veo aquí también algo de lo que hizo con Eva, con Adán, de comunicarle al hombre que no necesita la salvación. Es una de las cosas que él hace con los hombres hoy en día. Qué triste es de que el hombre preste sus oídos a eso, porque algo de lo que Dios nos dice es que hay vida después de la muerte. Y otra de las mentiras de este personaje es decirle a la gente, no te creas. O sea, aquí es la vida y aquí se acaba, no te creas eso de que hay un mundo ahí maravilloso. No, aquí se termina todo, así es que disfruta tu vida, disfruta todo, llénate de placeres, porque el día de mañana, pues cuando tú ya no estés aquí, te vas a dar de golpes contra la pared diciendo, ¿y por qué no disfruté de esto?
Hay un matemático, René Descartes, que si usted recuerda sus tareas de secundaria, el plano cartesiano, pues se le debe a él. Y él era creyente y le decían, bueno, usted René Descartes, matemático, ¿cómo puede creer en Dios? ¿Qué le beneficia a usted? Dice, mire, puede haber como la lógica, o puede haber un sí o puede haber un no. Dice, si yo toda mi vida me porto como dice la Biblia y al final me entero de que hay vida eterna, yo recibiré un beneficio. Pero si no, entonces dice, voy a ir a un lugar eterno de maldición. Pero como si dice usted que no hay vida eterna, todo lo que hice yo de no beber, no fumar, portarme bien, entre paréntesis, pues me va a dar una vida en el cuerpo mucho más de beneficios que usted. Así es que dice, de las dos maneras, si estoy bien yo o usted, de las dos maneras yo gano. Así es que pues yo, esa es mi lógica y quiero ahondar en esto. En Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, el hombre quiere justificarse en su actuar, decir, es que necesitas de Dios. Espérate, pero si Dios me hizo así, ¿por qué voy a arrepentirme si Él me hizo como soy? Entonces, muchas de las cosas que nosotros nos ha permitido alcanzar esa justificación es decirle a Dios, bueno, yo sé que he cometido pecado, yo sé que he hecho las cosas mal, ahora dime tú cómo cambiar. Bueno, tienes que aceptarme, la sangre de Jesús te limpia y yo te justifico delante del Padre. Pero hay algunos que quieren justificar su comportamiento diciéndole a Dios, bueno, yo no tengo que arrepentirme porque lo que yo soy es producto de lo que tú has hecho. Cuando vemos en la palabra, pues que eso no es así, sino que el mismo hombre ha buscado muchas cosas incorrectas y, como dice usted, incluso como decía, perdón por ser tan cinematográfico, en la película de Cantinflas, cuando él va al cielo y va al infierno, que se quejaba el diablo de una manera sarcástica porque dice, a mí nada más me buscan cuando quieren divertirse, pero ya cuando ven las cosas al rojo vivo, corren con el otro. Entonces, una de las cosas que debemos de tener es conciencia de que hay una eternidad, y no solamente por miedo a acercarnos a Dios, sino por los beneficios. Hay algunos que dicen, bueno, pero pues estar en una iglesia, o sea, creen que el cielo está lleno de gente con alitas y con arpas y violines. Yo le digo a los hermanos, para mí ese sería un infierno, porque imagínense estar ahí tañendo esas cosas. Le digo, no, Dios es un Dios creativo. Hablaba un apóstol acerca del universo y decía, el universo es inmenso, inmenso, y yo no creo que usted construya un edificio de 30 pisos para habitarlo por una sola familia. Entonces, todavía, mire, no sabemos todo lo que Dios nos depara para nosotros, pero esas cosas están preparadas para todos los que se guardan. Amén. Muy buen punto. Y bueno, ¿verdad? Pasando a este segundo punto, queremos hablar, como vemos aquí, ¿verdad? Jesús como príncipe de paz es el camino de salvación, y Satanás como príncipe de las tinieblas es un camino de perdición. Y ahora quiero leerles Romanos capítulo 6, verso 23. Este es uno de los pasajes, de los primeros pasajes que yo recuerdo, ¿verdad?, aprenderme de memoria en mi vida cristiana, de los primeros que más escuchaba predicar. Y en este segundo punto, donde Jesús como príncipe de paz nos habla sobre la verdad, vemos a Satanás ser el padre de la mentira. Dice aquí, porque la paga, ¿verdad?, del pecado, perdón, me había saltado, es Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6.
hablando de Jesús, la verdad dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Insisto, aquí me gustaría que viéramos varias cosas en este pasaje de Juan capítulo 8, verso 44. Lo primero que el diablo pone en el corazón de un mentiroso es estas mentiras, o como decía, esta forma de ser te la dio Dios, no te la da el diablo. O sea, ningún pecador dice soy hijo del diablo. Ningún pecador dice, aunque la Biblia es clara, estas son palabras de Jesús y son palabras fuertes, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo a los que le están escuchando. El día de hoy la gente quiere mensajes pues color rosa, ¿verdad? Quiere mensajes de algodón y azúcar que solo les hable sobre hacer sentirse bien, y mensajes que no, pues no ataquen su manera de vida de pecado. Entonces Jesús habla con ellos, ¿verdad? Y les dice, el diablo conoce la verdad, pero dice ahí, no ha permanecido en ella, ¿verdad? Él conoció la verdad, pero no permaneció en ella. Por eso es que él es, insisto, es como nadie puede imitar un billete si primeramente no estudia perfectamente aquel billete que es genuino y que es verdadero. Entonces nosotros vemos al diablo también como príncipe de tinieblas, ¿verdad? Ser el padre de la mentira. ¿Qué significa esto? Que toda mentira siempre su origen es en el diablo. Toda mentira, su origen, su raíz está en Satanás. Y dice la palabra, el verso, una palabra fuerte, ¿verdad? Empieza a decir que aquellos que viven haciendo la mentira llegan a convertirse en hijos de Satanás. Llegan a convertirse en hijos de Satanás. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Todo el que cree en Cristo y lo recibe, se vuelve hijo de Dios. Y ahora, en este pasaje es el mismo principio. Todo aquel que cree las mentiras del diablo y las vive, se vuelve hijo de Satanás. Pero vemos, ¿verdad? Ahí en el punto número 2, a Jesús como Él es un camino de verdad, un camino verdadero, un camino, ¿verdad? Correcto. Entonces vuelvo a repetir, si yo quiero andar por el camino que es correcto, lo voy a encontrar en Jesús. Nunca lo voy a encontrar en el mundo, nunca lo voy a encontrar en Satanás. Yo le insisto mucho a mis hijos que muchas veces se portan mal y a veces hacen algo y no sé quién de los tres lo hizo, y lo llamo a los tres y les digo, ¿quién lo hizo? Y los tres empiezan a decir, yo no fui. El otro, yo no fui. Y el otro, yo no fui. Ah, les digo, entonces fui yo o fue su mamá. Y Lucas, que es el más atrevido, dice, sí, seguramente fue mi mamá, dice. Entonces les digo, no, miren, y mi palabra con ellos siempre es decirles, las mentiras no les solucionan el problema, los meten en un problema mayor. Hay ocasiones que les digo, ¿saben qué? Esta travesura no era para ser castigados, pero los voy a castigar, les voy a dar un barazo a cada uno por la mentira que dijeron. Entonces quiero que sepan que las mentiras siempre van a ser sus problemas más grandes, porque de alguna manera, aunque sabemos que la mentira es mala, que es incorrecta y no nos gusta que nos mientan, en algún momento llegamos a razonar y a pensar que una mentira piadosa, blanca, como la queramos llamar, nos va a salvar o a librar de un problema. Y no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender como Jesús, ¿verdad? Que es nuestro príncipe de paz, a saber que una vida en paz para nosotros va a estar en el camino de la verdad y no de la mentira. Sí, también quiero leer en el mismo capítulo 14 de Juan, el verso 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Un antídoto que nosotros tenemos es el mismo Espíritu de Dios morando en nosotros, que no nos va a permitir aceptar una mentira como verdad. Había un propagandista nazi que dijo una frase que hasta el día de hoy los políticos lo acuñan. Dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y nosotros cuando vemos en el mundo
que se está repite y repite una mentira. Bueno, cuando llega a nosotros es repelida si tenemos el Espíritu Santo de Dios. No podemos permitir que esa mentira se integre a nuestra forma de vivir. Desgraciadamente, como dice la palabra, el mundo no lo puede recibir, ni le ve, ni le conoce. Por eso tanta ahorita violencia en contra de los cristianos. A veces uno dice, bueno, vamos a hacer una asociación para defender los derechos de los gatos, de los perros. Y uno dice, bueno, sería magnífico que ustedes se pusieran a pensar el beneficio de otras cosas que son verdad, pero que el mundo no la puede recibir, porque el mismo Jesús lo dijo. Ellos no quieren venir a mí, porque van a ver la luz de la palabra del Espíritu y van a verse como son. Y hay mucha gente con orgullo, mucha gente vanidosa que dice, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, yo no hay error en mi vida, no es que sea perfecto, pero yo tengo una ideología, una forma de hacer las cosas. Y es cuando esa mentira sigue propagándose en nosotros. Y como usted dice, si nosotros no le enseñamos a nuestras generaciones a vivir con la verdad, pues van a ser alcanzados por esa mentira. Amén. Exactamente, ¿verdad? Creo que la mentira más grande que a veces nos creemos es decir que estamos bien. En todo, insisto. ¿Cómo estás? Es una mentira que nos repetimos muchas veces y al final tenemos una vida muy mala y seguimos pensando que estamos bien. Entonces nos seguimos diciendo a nosotros que estamos bien sin Dios, que estamos bien sin nuestros padres, sin nuestra familia, que estamos bien si pierdo un trabajo, que estamos bien si pierdo mi familia. Empezamos y nos volvemos y nuestra vida, insisto, se vuelve esa mentira. Hacerle creer a los demás que estamos bien cuando no es así. El tercer punto que quisiéramos mostrar, si usted puede leerlo ahí en la imagen con nosotros, es, ¿verdad?, cómo Jesús como príncipe de paz es la vida y cómo Satanás como príncipe de las tinieblas es la muerte. Ahora sí, el pasaje que aquí se me cruzaron las notas que les quería leer hace un momento, es Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca, ¿verdad? Esa es la frase que siempre digo, la Biblia no dice aquí la paga del pecado es felicidad, la paga del pecado es que disfrutes, es que tengas una vida muy bien. Entonces no es así. Las personas que pecan y pecan a diestra y siniestra pueden ser los dueños de todo el oro del mundo y al final eso se termina volviendo vacío, se termina volviendo algo que no quieren, algo que ya no quieren ni ver, que ya no quieren, ¿verdad?, ni tener, y empiezan a añorar y a ver la vida sencilla de los demás, pero llena por dentro de los demás. Entonces es muy importante que nosotros podamos saber que la vida que Dios nos da es en abundancia interna, no es en abundancia externa. De nada serviría tener abundancia en todo lo demás y ser una persona hueca, una persona vacía, una persona sin Dios, una persona sin amor, sin autoestima, sin valores, sin principios, una persona sin fe, una persona que no tiene esperanza de nada. Entonces, ayer estuvimos en la graduación de la Sinvergüenza de Yami, ¿verdad? Y pasaban ahí diferentes personas y en algún momento en mi mente, en mi locura, ¿verdad?, de pastor decía, si yo pasara ahí a hablar, les diría a los alumnos, pónganse de pie todos ustedes los que están graduándose y volteen a ver a su alrededor, porque estábamos en un teatro y estaba lleno de un montón de familiares. Y lo que yo veía, o lo que yo en ese momento que los estaba viendo, obviamente que estaba viendo más o poniendo atención, ¿verdad?, en lo que hacía Yami, en ese momento lo que yo decía, todos ellos, ¿verdad?, mi punto es, volteen a ver a todas las personas que están alrededor, ellos son árboles. Ellos son árboles y ustedes son frutos que estos árboles acaban de dar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, todo fruto tiene una identidad. Y como fruto ¿de qué son ustedes? Fruto de esperanza, ¿verdad? Que ahora van a comenzar pues una carrera y van a comenzar muchas cosas,
a poder forjarse un camino. A lo mejor muchos de ellos lo tenían, ¿verdad? Como vimos la primera que ya pasó ahí hasta con su bebé cargando. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida. La vida nos la da Dios. Él es el único que puede enseñarnos cómo se vive la vida, cómo se disfruta la vida, qué es la vida. Entonces Dios, que es quien la dio, es el único. No hay manera de que el diablo, que está destinado, como dice el libro de Apocalipsis, a una muerte eterna, te pueda decir cómo vivir. Lo que él quiere es que lo acompañes en esa muerte eterna. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esta parte también. Amén. También quiero leerles en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy desgraciadamente vivimos una sociedad muy materialista, porque si no tengo el celular más actual, pues mi vida vale un cacahuate. Si no tengo un aparatejo de esto, no, pues no soy nada. Si no traigo unos tenis de marca, pues no soy nada. Si la ropa que uso no es la que está de moda, pues no soy nada. Entonces, a veces nosotros caemos en esa trampa del enemigo, de creer que la vida solamente consiste en obtener de lo material lo mejor, porque eso es lo más cool que yo puedo obtener. Cuando Jesús, cuando estuvo en este mundo, él dijo: bueno, pues no tengo ni de almohada ni unas piedras para sostener mi cabeza cuando acabo de ministrar a tantas personas. Y pues nunca vimos en la palabra, aunque algunos dicen esa mentira, que Jesús era un ser deprimido. Nunca de los nunca vimos a un Jesús preocupado porque no tenía sandalias, porque nada más tenía un par de túnicas solamente, porque no era reverenciado por todos los que le predicaba. Él nunca tuvo esa forma de ser. ¿Por qué? Porque conocía al Padre y porque conocía que la vida fluía de él. Entonces, una de las cosas que nos da el conocer a Jesús, el conocer al Padre a través de él, el conocer del Espíritu Santo, es que esa vida nos llena de paz, nos llena de cosas como ver un amanecer. Eso nos llena de felicidad. Hace poco decía un predicador: miren lo que están haciendo los psicólogos hoy. A todos los que salieron de la pandemia, andan todos, les están diciendo: mire, váyase a la montaña y vea todo el esplendor. Cuando dice el salmista, dice que él, cuando ve las obras de tus manos y todo, mi corazón se regocija. Dice: ay, pues si eso lo dice la Biblia. Nada más que pues nosotros no prestamos atención a veces y queremos encontrar grandes cosas, grandilocuentes, cuando lo que Dios nos está diciendo: mira, si tú tienes la vida del Señor, si tú te llenas del gozo del Señor, todas las cosas que veas te van a parecer poco. Y yo creo que esa es una de las virtudes que como cristianos tenemos, la vida del Señor. Amén, así es. Y vemos, insisto, ¿verdad?, aquí como esta diferencia entre lo que Jesús, ¿verdad?, puede crear, puede hacer, y en lo que imita siempre el enemigo. También en el punto número 4, que usted lo puede leer con nosotros ahí en la imagen, ¿verdad? Jesús como príncipe de paz es nuestro abogado intercesor, pero Satanás es el acusador. En la carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, escúcheme bien esto, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjese bien cómo la palabra del Señor nos dice que Jesús hace una labor, ¿verdad?, de un abogado defensor para todo aquel que comete pecado. Entonces nosotros cometemos pecado y si fuéramos llevados a juicio, pues vamos a ser culpables de todo. Pero Jesús es el abogado que pues ya va con la fianza, ya va con el pago que se necesita. Entonces hay gente que a veces se molesta y se enoja con este tipo de mensaje, con el mensaje de decir confía en Jesús y Jesús perdona tus pecados. Y hay gente que dice, pero eso es injusto, porque entonces una persona puede ser todo lo malvada que quiera y nada más porque venga y haga una oración, como usted dice, o sea, ya por eso ya todo lo demás quedó así. El pecado genera una condenación y unas consecuencias, ¿verdad? Y la condenación es un día vamos a ser juzgados y ahí vendrá la condenación y las consecuencias pues las vamos a pagar, ¿verdad? Y es lo que la Biblia enseña. Dice, nadie se puede burlar de Dios, el libro de Efesios. Todo lo que el hombre haga, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembre, eso el hombre va a cosechar. Entonces yo puedo haberme arrepentido de mi vida de pecado. Yo puedo el día de hoy estarme congregando. Yo puedo llevar 1, 2, 3, 5 años de ser un creyente. Y no significa que tenga 5 años de no tener problemas. A lo mejor tengo muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque ahora estoy cosechando todas aquellas cosas malas que sembré. Hay gente que yo he escuchado diferentes personas. Hace poco escuchaba, ¿verdad?, a un hermano que le decía a su esposa, mira cómo nos está yendo, ¿de qué sirve ir a la iglesia? O sea, insisto, ese es el pensamiento que algunos, ¿verdad?, dicen, es que eso es lo que está mal y también lo creo así. O sea, no es de que ya vine a Cristo y ahora ya por estar en Cristo y ya no andar de malvado, ya no andar tomando, ahora portarme bien, empezar a practicar valores, principios bíblicos que Dios manda en su palabra, entonces ahora ya nada, ya tengo un escudo protector que no me va a pasar nada. No es así, ¿verdad? La vida del cristiano, la vida de la persona, sin Dios es sufrimiento sin esperanza, y la vida de una persona con Dios es un sufrimiento, es un padecimiento que es fruto y causa no de Dios, sino de mis consecuencias, ¿verdad? Por mis acciones. ¿Y cuál es la esperanza que tengo, como lo vemos aquí, de que cuando, ¿verdad?, el Señor es nuestro abogado? ¿Verdad? Yo siempre les enseño y les digo, el diablo tienta con mentiras, pero acusa con verdades. Entonces, si el diablo te dice roba, te va a decir que no te va a pasar nada, que lo necesitas, que con eso vas a pagar la renta, etcétera, etcétera. O sea, te va a tentar con una mentira. Y ya cuando tú agarres y robes, va a ir delante de Dios, porque él sabe que no puede llevarle una mentira a Dios y decirle a Dios, ahí está, mira, es ladrón porque robó. Entonces dice la palabra aquí como él, ¿verdad?, como príncipe de las tinieblas, es alguien que constantemente, dice aquí el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, está acusando a los hermanos día y noche delante de Dios. Aún hasta cuando dormimos, ahí está el diablo señalándonos. Sí, yo también quiero leer una palabra, se encuentra en Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, una de las oficios que tiene nuestro Señor Jesús es que ¿quién no lo hizo en su infancia? ¿Quién era el más duro, papá o mamá? Entonces, cuando queríamos obtener un favor, que decíamos, mamá, habla con mi papá para que me dé permiso. Tú que tienes ahí la vara alta con él, ve y trata de convencerlo. Es un símil de lo que Jesús hace con el Padre. Ciertamente el diablo nos acusa. Yo le digo a mi esposa, ¿tú qué crees que cuando un cristiano se porta mal no tiene secuaces para presentar una acusación, así como lo hacen los abogados? Le digo, él presenta su acusación y dice, mira, se ha portado mal, mira cómo hace, entonces dame chance para, igual que Job, darle 2 estate quietos porque se lo merece. Pero pues tenemos un abogado que es el que presenta
las nociones y presenta y dice, bueno, sí, es verdad, se ha portado mal, pero yo pagué por su pecado. Y no estoy diciendo que Jesús no nos va a corregir, no va a hacer algo para que dejemos de hacer lo incorrecto, sino que no estamos a la indefensión. Que eso entienda la gente, que no es, el diablo no tiene poder para arrasarnos, para trapear el piso con nosotros. Como decía un predicador, bueno, el diablo se te sube porque tú te lo permites, pero él no tiene poder para eso. Entonces debemos de tener también esta conciencia de que si bien a veces, pues por errores de carácter, por errores que traemos arrastrando, pues nuestro comportamiento no da para estar a la altura, pero siempre tenemos que ir a Jesús y pedirle esa intermediación para que nuestra vida no caiga en esas manos del enemigo. Amén, exactamente. ¿Verdad? Creo que pues sí, es muy importante que nosotros podamos ver y aprender que cuando la Biblia habla de Dios como juez, que habla de un tribunal, el tribunal de Cristo, el tribunal del gran trono blanco, habla de Jesús como abogado, habla del diablo como acusador, pues eso significa que hay leyes, ¿verdad? Y que, como siempre les enseño, todo pecado es cederle derechos legales al diablo en algún área de tu vida. Entonces hay áreas de nuestra vida donde el diablo tiene, ¿verdad?, autoridad, tiene control, tiene dominio, ejerce dominio en esa área porque nosotros se la hemos cedido. A veces nosotros, en ignorancia de las cosas espirituales, le cedemos también derechos sobre nuestros hijos. Y el enemigo pues los aprovecha, insisto, ¿verdad? Él es como aquel que te presta, ¿verdad? Y al momento de prestar, pues te dice que tú las tienes todas de ganar y te oculta las letras chiquitas. Y las letras chiquitas, ¿verdad? Ahí es donde está la trampa siempre. Y de repente te das cuenta, ¿no?, de que ya perdiste todo, ya te quedaste sin nada, ¿verdad?, por haber violado un principio o una ley que nunca leíste. Y a veces así la gente, ¿verdad?, insisto, piensa. ¿Qué es lo que el diablo hace? Que tú pongas tu mirada en lo que él te va a dar, en el deleite, en el placer, en lo que vas a disfrutar, a vivir, etcétera, etcétera. Pero no te muestra abajo las letras chicas que te dice, este placer te va a volver esclavo de esto. Este placer te va a enfermar. Este placer va a hacer que pierdas tu matrimonio. Este placer va a hacer que, insisto, no leemos esa parte. Y cuando decimos, no, yo nunca metí a mi matrimonio, yo nunca metí a mis hijos, yo nunca hice nada en mi casa, yo hice todo afuera y ni se enteraron. Bueno, pues la Biblia, insisto, ¿verdad? La palabra nos enseña, que es lo que estamos mencionando en esta hora, que cedemos derechos legales, ¿verdad? Cedemos derechos legales y pues ya después no importa cuánto brinquemos, pataleemos o el berrinche que hagamos, si ya le cedimos esos derechos, él va, ¿verdad?, a utilizarlos y en contra nuestra. También quiero mencionarles el punto número 5. Este punto me lo disfrutaba mucho cuando leía todo el capítulo 10 de Juan, pero solo le quiero leer 2 versos, hablando, ¿verdad?, de Jesús, nuestro príncipe de paz, como el buen pastor. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 12, hablando del oficio de Satanás, dice, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Satanás actúa como un lobo rapaz. Entonces hay 2 cosas que nos enseña este pasaje que el lobo rapaz busca. Número 1 es llenar su vientre y número 2 es dispersar a las ovejas. Y esa es la obra del diablo en las iglesias. Ya llevo algunos añitos en esto y me ha tocado mucho ver eso. Cómo, ¿verdad?, de repente la iglesia se está llenando y cuando menos nos damos cuenta, el diablo hace este oficio
a través de alguna persona, y de repente ya hubo alguien que fue alimento del diablo, llenó el vientre de ese lobo, se dejó influenciar por él, dañó, lastimó a otras ovejas y se empiezan a dispersar. Y de repente vemos cómo, ¿verdad?, la iglesia que ya iba creciendo, que ya iba sumando congregantes, empieza otra vez a venir abajo. Y otra vez hay que empezar y empezar y empezar. La labor del diablo es esa. Y de verdad, esto es lo impresionante, de que hay mucha gente haciendo esta labor, ¿verdad?, de un lobo, que es lo que hace el diablo, y todavía dicen que lo hacen en nombre de Dios. Todavía dicen, no, es que la iglesia está mal, el pastor está mal, lo que enseñan ahí en la Biblia está mal, no debe de ser así, etcétera, etcétera. Entonces se vuelven, como dice este pasaje, se vuelven en un tipo de pastores, porque empiezan a decirle a la gente, ¿no? Véngase para acá, yo esto, yo lo otro, yo por aquí, yo por allá. Pero dice la Biblia que cuando ven el problema y la dificultad de la obra, como lo hacían, ¿verdad?, por un salario, y no estoy hablando de dinero, ¿verdad?, sino que lo hacían por una intención equivocada, salen huyendo y ahí dejan a la gente lastimada. Ahí dejan a la gente herida, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pastores no han levantado, o cuántos hombres, mejor dicho, no han levantado una iglesia después de haber dividido, ¿verdad?, una iglesia correcta, una iglesia verdadera? Y dice la palabra que Jesús es un buen pastor. Y aquí menciona que la bondad de ese buen pastor es que siempre va a dar su vida por las ovejas. Entonces, Jesús dio su vida por nosotros. Por eso no nos debería nosotros, ¿verdad?, entrar ni un poco de duda de pensar que Jesús no quiere o no desea pastorearnos. Y el pastor lo que hace es guiar, ¿verdad?, es cuidar, es proteger y es proveer alimento. Sí, hablaba un pastor acerca de esto y decía: el único ejército que no levanta sus heridos es el ejército cristiano. Y él hablaba esto de cómo pastorear significa restaurar, y vemos en el Salmo 23 cómo él utiliza una vara y utiliza un cayado. Y viendo historia de los judíos, él decía que cuando una ovejita pues se estaba portando mal, pues agarraba la vara y le hacía como un juego en una de sus piernas y se la quebraba. Entonces decía que después de la quebradura, pues él agarraba un ungüento, agarraba su propia túnica y la envolvía y la cargaba en sus brazos. Y yo, como dice usted, ¿cuántos de nosotros no nos quejamos y dicen: no, pues es que Dios no me ama? Es que si Dios me amara, me daría dinero, amor, fortuna, todo, porque creemos en nuestra idiosincrasia que eso es tener un Dios buena onda, cuando Él no ve eso. Él ve lo más profundo y Él desea que nosotros vivamos en libertad, pero no la libertad para hacer lo que nosotros queramos, sino conocer la libertad en Jesús. Y como dice la palabra que hemos leído, Él nos dio vida y nos sigue dando vida. Entonces, no creer que Dios no nos ama, que no es un juez rígido, es a la primera que hagas te me vas, porque hasta eso hay iglesias que cuando alguien comete un error, pues te me vas, cuando no debería de ser así. Él nos enseña que es un buen pastor, y nosotros también debemos tener ese corazón de pastor para restaurar las vidas que han sido quebrantadas por el pecado. Amén, así es. Y el último punto, ¿verdad?, es un punto, como les mencionaba al inicio de este programa. Hay muchísimas más, ¿verdad?, cosas que el diablo, como príncipe de tinieblas, imita de Jesús como príncipe de paz. Y nos llevaríamos mucho tiempo para hablar de todas ellas. Quisimos mencionar nada más estas 6 puntos, pero este punto número 6 yo creo que es algo muy muy importante que debemos nosotros de considerar y hasta meditar en esta porción de la Escritura. A Jesús, como león de la tribu de Judá,
Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 que dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en la parte de la imitación de Satanás la encontramos en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es impresionante, ¿verdad?, cómo el enemigo siempre busca imitar, ¿verdad?, a Jesús en todo lo que él hace. Todo lo que Jesús hace tiene el fin de dar vida, tiene el fin de salvar. Y todo lo que el diablo hace tiene el fin de destruir, tiene el fin de poder generar caos en la vida del hombre. Y hablando, ¿verdad?, recibiendo el apóstol Juan las instrucciones de Apocalipsis, ¿verdad?, él mismo había hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el único, quién es el digno de desatar esos sellos? Entonces él dice que es Jesús, pero dice que Jesús va a desatar esos sellos en su oficio de león de la tribu, ¿verdad?, de Judá. Habla también ahí que es la raíz, ¿verdad?, de David, y es quien ha vencido. Entonces, y vemos ahora en la otra parte al enemigo tratando de imitar esta parte. Y dice que anda cerca para que lo podamos ver y decir, ahí está el león de la tribu de Judá. No, anda cerca como león, pero no anda con el propósito de querer soltar los sellos, ¿verdad?, que le traigan la revelación a la iglesia, sino que anda cerca con el propósito de querer devorar, ¿verdad?, a el cristiano, como lo menciona ahí la parte final del verso 8. Y también lo menciona el verso como el adversario. Como lo vuelvo a repetir, no podemos en ningún momento pensar que el diablo está de parte de alguien, no está de parte ni de él mismo. Entonces es un adversario, y es un adversario contra la obra de Jesús, es un adversario contra la iglesia, es un adversario contra la vida del cristiano. Nunca, en ningún momento, en ningún tiempo, el diablo va a tener como propósito, va a tener como fin el hacer algún tipo de bien. No puede utilizarlo, no puede hacerlo. Entonces es importante que nosotros podamos saber que la figura del enemigo, ¿verdad?, la figura del león, ¿qué es lo que dice la Biblia de la tribu de Judá? ¿Verdad? En diferentes cosas que se mencionan, pero una de ellas pues es que la tribu de Judá genera la alabanza, ¿verdad? Genera la alabanza que tiene el sacerdocio eterno del cual nuestro Señor Jesús viene. Entonces el diablo, cuando Jesús ruge para poder venir y agradar al Padre. Pero cuando el diablo ruge, dice aquí este pasaje en 1 Pedro 5:8, que lo hace para poder devorar al creyente. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender a identificar esta parte. Sí, yo me puse a la tarea de buscar cuán potente es el sonido de un león y el rugido, y descubría que tiene 114 decibeles, parecido al de una motosierra. Entonces vemos cómo él lanza su sonido, y como muchos nos sucede, cuando oímos algo no corremos, sino nos quedamos congelados, estáticos, y eso debería nosotros como creyentes ponernos en alerta siempre, como dice la palabra, que seamos sobrios y que velemos, porque sin duda alguna estos son los últimos tiempos y no debemos de menguar en nuestra vida espiritual, porque como pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el pueblo de Amalek, que fue un pueblo que Dios lo castigó severamente por lo que hizo, porque él, en vez de enfrentarse a lo mejor del pueblo, esperó a los cansados, esperó a los que iban rezagados, y dice que de ellos tomó botín y los despedazó. Entonces a Dios no le agradó eso, y emitió
un edicto de destrucción a través del rey Saúl, que no lo cumplió, pero bueno, David lo tuvo que hacer. Pero eso nos da cuenta de que nosotros no debemos de estar menguando en nuestra vida espiritual, porque si no somos presa fácil del enemigo. Amén. Así es. Bueno, pues nos gustaría, ¿verdad?, ir concluyendo este tema de esta manera. Creo que hemos hablado bastante sobre este punto. Cada jueves tratamos de darle un mensaje, ¿verdad?, que le anime, que le fortalezca su fe. Pero el día de hoy pues nos dimos a la tarea de darle esta enseñanza para que pueda ser discipulado, ¿verdad?, el corazón y el espíritu, la mente de nosotros. Y me gustaría, bueno, pues pedirle, ¿verdad?, su conclusión sobre este tema. Sí, estamos ya viviendo toda una época que en el mundo, pues obviamente las personas van a sufrir de mucho miedo. Lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, y que es necesario que nosotros podamos, como dice el título, el príncipe de paz, que Dios podamos descansar en Él. Para eso también hay esta administración de parte de Él. Él como esa paz que el mundo no la puede recibir, como ya la hemos leído, que la podamos recibir y estemos descansando en Él. Porque sin duda, como le dijeron a Elías, come porque mucho tramo te falta por recorrer, y a nosotros nos va a tocar vivir cosas que quizás Dios no lo quiera, pero pueda desalentar nuestra vida espiritual. Pero tenemos un abogado, tenemos un buen pastor que está al pendiente de nosotros. Únicamente abrir nuestro corazón para que Él nos fortalezca. Amén, así es. Pues a mí me gustaría concluir, ¿verdad?, mencionándoles dos cosas. La primera es que el principado que tiene Satanás como príncipe de las tinieblas, el principado que él tiene, es dentro siempre de un gobierno de rebeldía, de un gobierno de corrupción, de un gobierno de depravación en todos los niveles, y un gobierno de maldad, de una maldad creciente, para poder venir y destruir la vida del ser humano. Nunca va a ejercer un gobierno, ¿verdad?, como príncipe, nunca va a ejercer su labor, su principado nunca va a ser para ayudar de ninguna manera a la humanidad. Siempre es para llevarla a perdición mayor. Quiero leerles lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Esto es lo que siempre el enemigo busca. El enemigo busca que tú no puedas ver que atrás de un videojuego hay una maquinación de maldad o una maquinación diabólica o de demonio. Entonces, por eso es que siempre toda obra diabólica, toda obra satánica tiene una fachada inocente, para que tú te pongas hasta a pelear y a defenderla y a decir qué tiene de malo, por qué señalan esto, que es inocente, que yo no veo nada de malo. El problema es que lo que tú estás viendo es la fachada, o es, ¿verdad?, la imagen inocente, que no va a generar ningún problema, que el diablo quiere que tú veas. Pero dice el apóstol Pablo que cuando tú haces eso, el diablo gana ventaja sobre ti, sobre tu casa. Gana ventaja porque mientras tú solo ves lo que está enfrente, él está oculto atrás haciendo una obra de destrucción. Su oficio está muy claro, y es poder traer tinieblas, poder como príncipe de las tinieblas establecer tinieblas. Él trabaja en lo oculto, él trabaja en medio de las tinieblas, y él quiere que nuestra vida sea en medio de tinieblas. Hay hogares y hay casas donde muchas veces entramos, y aunque estén todas encendidas las luces, el lugar se ve muy tenebroso, porque le están dando lugar al enemigo. Y el día de hoy lo que buscamos es que tú puedas abrirle tu corazón a Jesús y pedirle a Él que te ayude. Y esta otra parte, la otra parte de la conclusión es la siguiente, ¿verdad? Que el principado de Jesús como príncipe de paz, se va a manifestar en un gobierno, en el gobierno de Dios, que busca restaurar al hombre caído y regresarle la gloria con la que Dios lo creó.
Ese es el propósito, ¿verdad?, de Jesús como príncipe de paz, restaurar su vida y restaurar la mía y poder ayudarnos a recuperar la gloria que perdimos al pecar, ¿verdad?, con la cual Dios nos creó. Espero que usted pueda decir amén a esto y que reciba esta palabra y que hoy le pida a Jesús, ¿verdad? Jesús, quiero que tú seas el príncipe que gobierne, que establezca su gobierno en mi vida, en mi familia y en todo a mi alrededor. No se olvide, por favor, ¿verdad?, ayudarnos a compartir este tipo de material. Hermano Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Les deseamos a todos que puedan tener gran bendición en su vida y en sus familias. Que el Señor me les bendiga. Les esperamos los domingos. Nos congregamos aquí en nuestra amada iglesia a las 10 de la mañana todos los domingos. Bendiciones.